y entendemos que se abordó el tema de la liquidación, del proceso de liquidación, pero hay ahí como algunos nuevos inconvenientes. Expliquemos qué fue lo que pasó en la última reunión. Sí, hay que aclarar a la ciudadanía que si bien Bucaramanga como municipio es el dueño del 89.66% de las acciones, desde el año 2006 se suscribió un contrato de usufructo de acciones. Es decir, la nación tiene en posesión el 70% de las acciones de todo el ente gestor, es decir, de toda la sociedad Metrolínea S.A. Por tanto, cualquier decisión que se quiera tomar respecto de Metrolínea tiene que contar con el aval de la nación. Entonces, al momento de tocar el punto, se desarrolló toda la asamblea, se aprobaron los estados financieros, el informe de gestión y demás órdenes normales de una asamblea de cualquier sociedad. Cuando se tocó el punto de la liquidación, inmediatamente la nación pidió que este punto se tocara en otra asamblea extraordinaria, porque solicitaron una ampliación de la teoría de liquidación por incumplimiento de, negocio, de la hipótesis de negocio en marcha, por la reducción del capital a más del 50%. Hoy Metrolínea enfrenta una reducción del patrimonio de 110.000 millones de pesos por cuenta de las demandas judiciales que ya tiene pagadas sin reconocer intereses, no solo el capital de las demandas que ya tiene pagadas. Por tanto, la causal de liquidación está clara. Sin embargo, el gobierno nacional dice: yo necesito más claridad respecto de esta hipótesis de negocio en marcha, pero también necesito claridad de cuál es el plan en el que, por el que van a reemplazar a Metrolínea. Es decir, si sale Metrolínea de la ecuación de la prestación del servicio de transporte, ¿cómo van a ser los alcaldes municipales en conjunto o por separado, como ellos decidan, para suplir la necesidad del transporte masivo en el área metropolitana? Porque eso es innegable, que la prestación no puede parar. Además, hay inversiones en la ciudad, en el área metropolitana, de cerca de 1 billón de pesos. La nación ha invertido alrededor de 700.000 millones de pesos en la construcción del sistema, y por un solo día que no se use esa infraestructura ya hay un daño de responsabilidad fiscal. Entonces propusimos que la próxima asamblea sea el 11 de abril, cuando esta semana les enviemos toda la documentación que requirieron, una ampliación de los estados financieros, al revisor fiscal una ampliación de su informe de notas a los estados financieros y demás. Y el 11 de abril a las 2 de la tarde nos reunimos nuevamente, todos los accionistas de Metrolínea, la gerencia pues como secretario de la asamblea, y que se tome la decisión de la liquidación del ente gestor. Pero, gerente, ¿ustedes en Metrolínea creen que hubo cambio de postura del gobierno nacional? Porque, pues, digamos que la conversación con el Ministerio del Transporte, con la Presidencia de la República, ya se había venido dando y, digamos que había como un ambiente de todos estamos de acuerdo en que hay que liquidar. Incluso el gobierno nacional había dicho, si ustedes van a liquidar, los municipios son los responsables y ustedes tomarán sus decisiones. Pero esto me hace interpretar que hubo un cambio de postura de la nación. Mire, no sé si un cambio de postura, pero sí una solicitud adicional de información. En el año 2023, en agosto del año 2023, en una asamblea ordinaria, el gobierno nacional, es decir, Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda, le aprobaron al entonces alcalde Cárdenas una proposición que incluía textualmente recomendar, la asamblea le recomienda al alcalde de Bucaramanga ir al Consejo Municipal de Bucaramanga a buscar la autorización para liquidar el ente gestor. Entonces, una vez ya no lo hizo Cárdenas, lo hizo el alcalde Jaime Andrés Beltrán, se dio la batalla de ir al Consejo, buscar la autorización para liquidar el ente gestor, y cuando ya la tiene, el gobierno nacional decide solicitar más información, poner en duda la teoría de negocio en marcha. Sin embargo, yo confío en que con el trabajo que estamos haciendo en el ente gestor y con el trabajo que están haciendo los alcaldes en este momento en sus oficinas, de mostrar esos planes de acción,
podamos lograr por fin la liquidación del ente gestor, porque, hombre, es innegable. Miren, este año, solo enero, febrero y marzo, Metrolínea ha tenido un déficit operacional de 1.913 millones de pesos. 1.913 millones de pesos. Y Bucaramanga, municipio de Bucaramanga, ha sido el único que desde el 2019 hasta la fecha ha tenido que socorrer por la operación del ente gestor, porque obviamente los ingresos son insuficientes para todos los gastos que tiene, a pesar de que el año pasado Metrolínea redujo, por ejemplo, el 50% de la nómina, no hay contratos de prestación de servicios, sino los mínimos, que son las personas que están de orientadores y que cuidan evasión en las estaciones. Y, hombre, si los otros municipios no colaboran con la gestión de Metrolínea, nosotros, por ejemplo, le prestamos el 26% de nuestra cobertura. Nosotros estamos moviendo más o menos 500.000 pasajeros al mes, entre complementariedad, integración, entre complementariedad y buses propios. Y de ese 100% le estamos prestando el 29% al municipio de Florida Blanca, por ejemplo. Si fuera por ese análisis de cobertura de pasajeros que nosotros movemos desde y hacia Florida Blanca tendría que estar aportando por enero, febrero y marzo 564 millones de pesos. Pero sabemos que ni siquiera en el plan de desarrollo de Florida Blanca quedó establecida una meta para transporte masivo. Entonces, claro, Bucaramanga tiene que socorrer toda la operación metropolitana, lo cual no es consciente, no es justo y no es respetuoso con las finanzas del municipio. Igual, Piedecuesta, nosotros movemos el 21% de nuestra cobertura en Piedecuesta. Piedecuesta tendría que estar poniendo solo por enero, febrero y marzo 400 millones de pesos y no los ha puesto. Pero además, si nos vamos hasta 2019, que fue cuando se creó el Fondo de Estabilización y Subvención de la Tarifa, es decir, la posibilidad de pagar el diferencial entre la tarifa técnica, lo que realmente vale un pasaje, y lo que se le cobra al usuario, eh, Florida Blanca tendría que estar poniendo más o menos 16.000 millones de pesos desde el 2019 hasta la fecha. Piedecuesta 11.000 millones de pesos desde 2019 hasta la fecha. Entonces, esos recursos nunca han entrado al ente gestor, nunca hemos podido contar con ellos, solo con los que pone Florida Blanca, y hoy eso nos tiene en una crisis absoluta Sí. en el ente gestor. Sí, ese es un punto crítico y es que los municipios, bueno, 2 municipios de los 4 se olvidaron del sistema Metrolínea, a pesar de que son beneficiados, digamos, en cierta manera, del precario servicio que presta Metrolínea, que son Florida Blanca y Piedecuesta, como lo dice el gerente. Deberían aportar recursos, no lo están haciendo y el único que aporta es Bucaramanga. Entonces, digamos que ahí hay un escollo, ahí hay un problema y es que los municipios Florida Blanca y Piedecuesta, Girón, porque Girón no tiene Metrolínea, pero digamos que es justificable. Pero en los otros municipios donde sí se ha prestado históricamente un servicio, antes muy bueno, ahora muy deficiente, deberían aportar un poco para ayudar en que Metrolínea pueda seguir funcionando, porque si no sigue funcionando es un problema gravísimo. Pero, gerente, es que me llamó la atención un término que no entendí y de pronto nuestra audiencia también se puede estar preguntando frente al tema de la postura del gobierno nacional. ¿Qué es eso de la teoría del negocio en marcha? Tratemos de explicarlo para que la gente entienda por qué este nuevo problema en la liquidación. La hipótesis de negocio en marcha es un cambio que se dio en la ley el 31 de diciembre del 2020, producto de la pandemia. Antes, una sociedad como Metrolínea, una sociedad privada, cualquier sociedad, tenía la obligación de ser liquidada automáticamente cuando su capital se reducía a más del 50% del capital suscrito. Hoy el capital suscrito de Metrolínea son más o menos 20.000 millones de pesos. Eso es lo que vale en papeles la sociedad en los estatutos. Y las deudas que tiene Metrolínea son más o menos 110.000 millones de pesos. Las deudas reconocidas en capital, es decir, contablemente tenemos una reducción del capital de menos 110.000 millones de pesos. Obviamente ya estamos en una causal de disolución.
Sin embargo, en el año 2020, la ley, producto de pandemia, es decir, en pandemia se vieron muchas sociedades afectadas que inmediatamente entraron en liquidación por la reducción de más del 50% de su capital. Sin embargo, eran sociedades que en los próximos 12 meses, con el transcurso normal de su accionar, se podían recuperar. Entonces, para salvar esas sociedades y que no entraran en liquidación inmediatamente, se anuló esa disposición de que si reducían el 50% de su capital, tenían que liquidar obligatoriamente, y se estableció una nueva forma de evaluar esa posibilidad que se llamó hipótesis de negocio en marcha, es decir, que tengamos la posibilidad de evaluar si la sociedad en los próximos 12 meses tiene la capacidad de seguir adelante, aún cuando, no, aun cuando haya reducido su capital. Eso tiene casi 19 aspectos a considerar que los demarcan los decretos reglamentarios. Algunos son financieros, otros son operacionales y otros son judiciales. Obviamente Metrolínea no cumple hoy la teoría de negocio en marcha, y eso es lo que estamos pues defendiendo ante el gobierno nacional. Sin embargo, hay que tener algo claro. Aquí lo más importante es la prestación del servicio, la garantía en la prestación del servicio público, y cómo, si desaparece Metrolínea de la gran ecuación de transporte público metropolitano, cómo vamos a garantizar esa prestación del servicio. Bueno, y esa información que pidió el gobierno nacional, que pidieron los ministerios de Transporte y de Hacienda, ¿está garantizada o hay inconvenientes? ¿Cuándo la piensan presentar o ese proceso cómo se va a dar? Por parte de Metrolínea, nosotros las vamos a enviar el jueves 3 de abril, en horas de la tarde, es decir, la ampliación de esa explicación de teoría de negocio en marcha y por qué tenemos que liquidarnos, nuestro revisor fiscal también. Ahora, los alcaldes municipales tienen que presentarle al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transporte, así como el área metropolitana de Bucaramanga, tienen que presentarle cuál va a ser esa transición, cuál va a ser ese plan de contingencia o de transición que ellos tienen que, con el que tienen que garantizar la prestación del servicio si Metrolínea desaparece de la ecuación. Entonces, yo esperaría que el área metropolitana y los alcaldes estén en este momento preparando esa información, porque es fundamental para tomar esa decisión. Bueno, entonces estaremos atentos al desarrollo, digamos, de este stand-by, de este pequeño escollo que se presenta en la conversación con el gobierno nacional, en la conversación de la asamblea de accionistas, para poder decidir la liquidación y poder dar los pasos necesarios, nombrar al agente liquidador y lo que se necesita para poder hacer la liquidación del ente gestor. Pero el tiempo se está acabando, ¿no? Digamos que hay un plazo que dio el Consejo de Bucaramanga unas atribuciones especiales al alcalde Jaime Andrés Beltrán. ¿Eso imprime presión al proceso? Claro que sí, porque el alcalde tiene facultades hasta el 28 de mayo, y nosotros tenemos que lograr que antes del 28 de mayo esas facultades se puedan cumplir y lograr la liquidación del ente gestor. Bueno, y lo otro es, Metrolínea sigue funcionando con todas estas dificultades, con el déficit que tiene solamente este año de casi 2.000 millones, con que los municipios Florida Blanca y Piedecuesta no aportan. ¿Cómo está en este momento la operación? Porque ustedes han venido haciendo unos esfuerzos tratando de la complementariedad, fortalecerla, sacar unas nuevas rutas, pusieron un plan de contingencia que no se ha podido aplicar porque no hay recursos. ¿Cómo va en este momento la operación? Pues en este momento nosotros estamos operando, lastimosamente estamos debiendo enero, febrero y marzo de operación, de aliado tecnológico, de salarios, de temas de taquillas, de aliado tecnológico, de recaudo centralizado, de aliado tecnológico, de sistema de gestión y de flota, de seguridad, de aseo de las estaciones, porque ciertamente los ingresos de Metrolínea no son suficientes para cubrir toda la operación, y
A lo que va del año, ninguno de los municipios ha aportado al Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria para lograr hacer esos pagos. Hoy nosotros estamos debiendo absolutamente toda la operación del año. Esa fue una situación Incluso, con la que yo me encontré cuando entré al ente gestor. Y hoy claro, todavía no se han podido pagar ni siquiera la nómina. Y eso, para algún por ahí desocupado que se le ocurre decir que es que yo me gano no sé cuánto, si es que estoy alargando la liquidación para seguir cobrando, créanme que no me han pagado, no me he podido pagar ni siquiera. sí. Sí, no, no, muy compleja porque Metrolínea necesita liquidarse, pero jurídicamente todavía no se puede. O sea, hay que dar unos pasos que son muy enredados, hay muchos flancos. Pero todavía tiene que seguir prestando el servicio. Hasta que no le Mm. digan usted se liquida, tiene que seguir prestando el servicio, porque es que acá, y hay que entender una cosa, nosotros estamos moviendo más de 500.000 pasajeros al mes. Y esa es gente que en el momento en que Metrolínea salga de operación, tiene que tener una garantía en la prestación del servicio. Y además aquí hay unas inversiones por 1 billón de pesos, tanto del gobierno nacional como de los municipios, que es que no se les puede olvidar que es que los municipios pusieron 300.000 millones de pesos para construir este sistema. Y esa plata y esas estaciones y esos portales y esa operación no se puede dejar de prestar porque eso sería un detrimento patrimonial. Entonces, Mm. Metrolínea, hasta el momento en que le digan que tiene que liquidar, tiene que seguir prestando el servicio y tiene que garantizar la prestación efectiva del servicio. Un asterisco, una claridad, y es que los 500.000 pasajeros son con la complementariedad de los buses Claro que convencionales, ¿no? sí, Porque claro que el sí. operador de buses verdes, ¿cuántos pasajeros puede estar movilizando? Nosotros estamos moviendo más o menos 45.000 con los Sí. 2 o 3 buses que tenemos en este momento, que es bastante. Para hacer solo 2 y 3 buses es bastante. Es decir, en este momento, en un día, Metrolínea puede mover sus pasajeros solamente en en 2 buses verdes, en un par de buses verdes, En no un más. par de buses verdes, 2 o 3 buses verdes. Es lamentable, es terrible, digamos, es muy preocupante la situación en este momento. Y la prórroga del contrato, el operador entonces, Va, ¿qué va hasta expectativa el, puede tener? va hasta el 26 de abril. El 26 de abril nosotros tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a prestar el servicio porque va a ser muy difícil ampliar ese contrato nuevamente. Claro. Es muy complejo. Hay muchos flancos, hay muchos problemas que hay que solucionar paralelamente y no hay muchas herramientas, ¿no? Lo veo un poco, digamos, como con las manos atadas porque no lo veo como con mucho margen de maniobra. Estamos en crisis, definitivamente estamos en una crisis. Si no logramos mayor apoyo financiero de las alcaldías, eh, creo que va a ser un problema, pero yo creo que hay que entender que Metrolínea sí, políticamente es un desastre, políticamente es un lastre, pero administrativamente es un mal necesario hasta que no se liquide. Y creo que eso debe ser un punto de inflexión para quienes toman las decisiones de financiamiento en los municipios, porque en el momento en el que Metrolínea cese operaciones por producto de esta crisis financiera, va a ser un problema para todos. Sí, gerente, ¿cuántos recursos en este momento está aportando Bucaramanga? Que es el único Bucaramanga que está está. aportando el 100% de los recursos. Pues este año no han podido hacer un aporte, entendemos que las finanzas del municipio de Bucaramanga tampoco están bollantes. Y uno dice, una comparación, si yo tengo que ponerle 6.000 millones de pesos a Metrolínea para que subsista 4 meses o 5 meses, yo esos 6.000 millones de pesos puedo arreglar parques, arreglar vías, tapar huecos, invertir en seguridad, sí, en mejorar la ciudad y no metérselo a un sistema que no está funcionando. Entonces uno también entiende ahí, Bucaramanga viene financiando el sistema solo desde el año 2019. Nadie más ha puesto recursos, ni la nación ha puesto recursos en este tema. Y a propósito de la nación, el convenio de cofinanciación, pues digamos que en este momento es casi que imposible reactivarlo, que sería una fuente de recursos. Claro, pero el convenio de cofinanciación tiene destinación específica. ¿Qué logramos Mm. nosotros en esta gerencia?
decirle al gobierno nacional, miren, hay recursos que están por incluirse en el convenio de cofinanciación por alrededor de 18.000 o 20.000 millones de pesos que tienen que pagar los municipios y el gobierno nacional, más o menos, el gobierno nacional tiene que poner más o menos 5.000 millones y los municipios tienen que poner otro tanto por unas reglas de indexación y demás. ¿Qué logramos hacer nosotros? Convencer al gobierno nacional y decirle, cambiemos esa destinación de esos recursos y que los podamos usar ahora para arreglar las estaciones. Hoy está prohibido. Hoy con esa plata no podemos arreglar las estaciones porque eso es reconstrucción. Pero si logramos decirle al gobierno nacional, venga, confíen en nosotros que si los municipios ponen esos recursos, podemos arreglar las estaciones con esa plata. Que no nos alcanza, pero podemos arreglar las estaciones más importantes. Por ejemplo, la estación de la isla, que es una estación fundamental para el sistema. Podemos arreglar la estación de Chorreras. Podemos arreglar la estación de Cañaveral Sur, la estación de Palmichal, que es la que atiende tanto el Hospital Internacional como universidades. Y ir arreglando estaciones en su gran mayoría que nos permitan tener mayor flujo de pasajeros y a mayor flujo de pasajeros, mayores ingresos para el sistema, menos dependencia de los municipios. Bueno, entonces, fíjese que realmente esta entrevista plantea unos inconvenientes en la liquidación de Metrolínea que nos está explicando el gerente, pero además plantea también una reflexión frente a lo que debería pasar. Como dice el gobernador de Santander, ¿dónde está la acción unificada, no, de los municipios? Aquí hay que solicitar una respuesta y es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar una respuesta de los gobiernos de Floridablanca y Piedecuesta para que expliquen por qué simplemente miran para otro lado, dejan morir el sistema. Los argumentos de los alcaldes se han escuchado públicamente, han dicho que ellos no quieren meterle plata a una cosa que es un desangre, pero también tienen que entender que el servicio se ha venido prestando y que tienen que responder por la prestación de ese servicio en años anteriores. Y que tiene que seguirse prestando. Es que no es simplemente que desaparece Metrolínea, desaparece el problema. El servicio tiene que seguirse prestando. Y que ellos como entes territoriales hacen parte del sistema, hacen parte de la administración de Metrolínea. Son socios de Metrolínea. Sí, son socios de Metrolínea. Entonces tienen que no solamente mirar para un lado de decir, ya se murió, dejémoslo morir. Digamos que eso obviamente es una reflexión que es entendible, pero no se puede mirar de esa manera simplemente y dejar que siga creciendo el problema judicial y administrativo y todo esto. Gerente, estaremos atentos al desarrollo de la conversación con el gobierno nacional, de la próxima asamblea que será el 11 de abril, a ver cómo avanza y ojalá que los inconvenientes se puedan resolver y ojalá que podamos seguir contando con Metrolínea. En este momento, básicamente no hay sistema, se presta con un par de buses, muy poquitos usuarios, con la complementariedad. Pero además hay que entender una cosa, si no está en ese par de buses, no puede haber complementariedad. No estarían los 127 buses con los que hoy garantizamos la prestación del servicio en esas zonas donde el TPC por sí solo no llega porque son rutas del sistema. Sí, todo depende. Otra pata que le nace al gato. Claro, en el momento en el que no haya buses verdes, que eso puede ocurrir en algún momento, pues tampoco puede haber complementariedad y entonces muere todo el sistema. Básicamente muere todo el sistema y se viene un problema grandísimo para la ciudad. Eso sería un problema gravísimo, que llegue el día en que no haya operación del sistema. Eso sería un problema muy grave. Bueno, gerente, muchas gracias por estos minutos para ayudarnos a entender el tema y estaremos atentos. Muy amable. Muchísimas gracias, Javier, a ti y a todos los